Me llamo Inocencia la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y daba los pan de la derecha para servirle a usted. Y me falta mi segundo apellido. Luego me lo dice. ¿Le ayudo con el paquete? Nadie imaginaba que, después de más de medio siglo de silencio, María Victoria guardaba un secreto capaz de cambiar todo lo que creíamos saber sobre ella. Una mujer que desafió al México conservador, conquistó escenarios y corazones, y atravesó 100 años de historia con la misma elegancia de siempre. Pero ahora, al final de su vida, reveló algo que dejó a todos sorprendidos. Un gesto tan profundo que redefine el significado de lealtad, amor y arte. ¿Qué fue lo que María Victoria ocultó durante tanto tiempo? ¿Y por qué decidió contarlo justo ahora? Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta es más hermosa y más humana de lo que imaginas. Y antes de empezar, quiero saber, ¿ya conocías toda la historia de María Victoria? Escríbeme en los comentarios qué representa para ti. Una leyenda, una inspiración o un misterio vivo. Y si amas las grandes historias del cine mexicano y de las estrellas que nunca se apagan, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes también admiran a esas mujeres increíbles que marcaron generaciones. Vamos juntos a descubrir el secreto que María Victoria guardó durante 70 años. María Victoria nació en Guadalajara en una época en que México aún respiraba tradiciones rígidas y conservadoras. Era un tiempo en que las mujeres tenían lugares definidos, y el escenario rara vez era uno de ellos. Pero desde muy joven, María demostró que no había nacido para conformarse. Su infancia estuvo marcada por el sonido de las canciones que resonaban en las carpas itinerantes, esas lonas improvisadas que llevaban alegría a los barrios y pueblos mexicanos. Mientras el país intentaba reconstruirse tras las transformaciones sociales y políticas del inicio del siglo XX, una niña de ojos brillantes y voz encantadora comenzaba a soñar con algo más grande. Su padre, sastre de vestuarios teatrales, y su abuela, que trabajaba con artistas, le abrieron las puertas de ese universo mágico, y ella entró en él con naturalidad. Era como si hubiera nacido para las luces, los aplausos y el desafío. Desde pequeña, María destacaba por su seguridad. Mientras otras niñas jugaban con muñecas o aprendían bordado, ella ya estaba entre bastidores en espectáculos populares, observando con curiosidad y deseo a los artistas que subían al escenario. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de cantar, algo sucedió. El público guardó silencio. Aquella voz infantil tenía una madurez inusual, una cadencia que atrapaba la atención. A los 9 años ya era considerada una revelación en las carpas y teatros de revista. En una época en que el talento femenino era subestimado o visto con desconfianza, María Victoria se convirtió en una excepción. No solo cantaba, encantaba. No solo bailaba, dominaba el espacio con naturalidad. Pero lo que realmente comenzó a desafiar a México fue su manera de presentarse. María no era una artista común. Su figura curvilínea, sus vestidos ceñidos y su forma de cantar, lenta, sensual, provocadora, parecían un acto de rebeldía silenciosa contra la moral de la época. Mientras el país estaba regido por un espíritu católico estricto, ella subía al escenario con una confianza que muchos consideraban un pecado. La llamada Liga de la Decencia llegó a perseguirla, escribiendo cartas y promoviendo campañas para censurar sus números musicales. Decían que una mujer que se mostraba de esa forma no podía ser respetable. Pero María Victoria nunca respondió con agresividad ni con escándalo. Su respuesta era más inteligente. Seguía subiendo al escenario, seguía encantando, seguía siendo ella misma. Su estilo era una extensión de su personalidad. Cada vestuario era diseñado por ella, cada detalle pensado para comunicar elegancia e independencia. No necesitaba gritar para llamar la atención, bastaba con cantar. Mientras otros artistas llenaban los teatros con voces potentes, ella hablaba bajo, arrastraba las sílabas, transformaba cada palabra en un suspiro. Eso fue lo que la distinguió. Mientras el México conservador la criticaba, el público popular la adoraba. Hombres y mujeres llenaban los teatros para verla, unos atraídos por su sensualidad, otros por la fuerza silenciosa que transmitía.
Era imposible no notarla. Provocaba sin ser vulgar. Conquistaba sin tener que justificarse. Los críticos más exigentes reconocían en ella algo raro: carisma natural y control absoluto del escenario. Cuando aparecía bajo las luces, todo se detenía. Había en ella una mezcla de inocencia y desafío, de dulzura y autoridad. Y ese contraste la hacía fascinante. Las mujeres que la veían, incluso aquellas que al principio la juzgaban, terminaban admirándola. Veían en ella una forma de libertad que deseaban para sí mismas. María Victoria, sin discurso, sin bandera, sin manifiestos, se transformó en un símbolo de emancipación femenina. Mientras muchos querían reducir su figura a un simple objeto de deseo, ella transformaba el deseo en arte. Con el tiempo, su voz comenzó a dominar las radios. Grabó canciones que hablaban de amor, nostalgia y soledad, pero siempre con una delicadeza que las hacía únicas. Era la época dorada de la música mexicana, cuando los boleros y las rancheras eran la banda sonora de la vida cotidiana, y María se destacó entre las más grandes. En cafés, bares y hogares, la gente escuchaba su voz suave y melancólica, y aún sin verla, imaginaban esa presencia hipnótica. La emisora XCW, una de las más importantes del momento, quiso tenerla en su elenco, y de allí al cine fue un paso natural. En el cine, María encontró otra forma de desafiar los patrones. En una industria dominada por estereotipos, rechazó papeles que la disminuyeran y aceptó solo aquellos en los que pudiera ser ella misma. Una mujer fuerte, bella y con opinión. Se convirtió en estrella de comedias y dramas, demostrando que podía hacer reír y llorar con la misma intensidad. Mientras muchas artistas dependían de la protección de productores o directores, María Victoria construyó su carrera con independencia y talento. No era el tipo de mujer que pedía favores, era el tipo que creaba oportunidades. Con cada presentación, se consolidaba no solo como artista, sino como un fenómeno cultural. Los periódicos comenzaron a llamarla la mujer que no necesita micrófono, porque su presencia bastaba para llenar el ambiente. Y aún frente a las críticas morales y los intentos de censurarla, siguió con elegancia, sin entrar jamás en polémicas públicas. Su secreto era simple: sabía quién era. Desafiar a México, en aquel tiempo, no era cosa menor. Era enfrentarse al conservadurismo, la hipocresía y la desconfianza. Y María Victoria lo hizo con música, belleza e inteligencia. No tuvo que gritar por libertad, ella la encarnó. Cada presentación suya era una declaración de independencia. Cada vestido que usaba, un manifiesto silencioso contra los límites impuestos a las mujeres. Su historia demuestra que, incluso en un país profundamente tradicional, siempre hay espacio para quien tiene el valor de ser auténtico. Y quizá ese fue el primer gran secreto de María Victoria: haber tenido el coraje de ser ella misma, cuando el mundo entero esperaba que fuera solo una más. La historia de María Victoria no es solo una trayectoria de éxito y brillo en los escenarios. También es un retrato profundo de amor, pérdida y lealtad. Detrás de la artista segura y provocadora que encantaba a las multitudes, existía una mujer de sentimientos firmes y de una fidelidad casi sagrada. Entre aplausos, viajes y contratos, vivió amores que marcaron su vida, pero solo uno se transformó en un lazo irrompible: el tipo de amor que sobrevive al tiempo, a la distancia y hasta a la muerte. Cuando conoció a Rubén Cepeda Novello, María ya era una estrella. Él, por su parte, era un hombre reservado, ajeno al brillo del mundo artístico, alguien más ligado a la rutina y a la serenidad del hogar que a las luces del escenario. Tal vez por eso su relación fue tan diferente de todo lo que ella había experimentado antes. Rubén veía a María no como una diva, sino como una mujer de carne y hueso, con sus miedos, su cansancio y su ternura. No competía con su fama, no la limitaba, solo la acompañaba, con una devoción tranquila que la conquistó profundamente. Fue un amor maduro, silencioso y lleno de complicidad. María decía que con Rubén podía ser ella misma, sin maquillaje ni vestuario. Él era el punto de equilibrio de una vida vivida frente a las cámaras.
Se encargaba de los detalles del hogar, de las cuentas, de la casa, mientras ella viajaba y se presentaba. Le daba lo que la fama no podía ofrecer: paz. Y esa paz se convirtió en el centro de su mundo. La pareja tuvo hijos. Durante muchos años, formó una familia sólida, discreta y alejada de los escándalos que rodeaban el medio artístico. Era raro ver a María Victoria en las páginas de revistas de chismes. Prefería mantener su vida afectiva en la intimidad. Aunque era una mujer deseada, cortejada y admirada por figuras reconocidas de la música y el cine, María nunca usó su encanto como arma. Eligió amar de manera sencilla, sin dramatismos. Y eso, paradójicamente, la hacía aún más fascinante. Pero el destino no siempre respeta el equilibrio. En 1974, cuando parecía vivir una etapa estable y serena, María recibió la noticia que lo cambiaría todo. Rubén había fallecido de manera repentina. La pérdida fue devastadora. Aquella mujer que siempre aparecía radiante ante el público, con la mirada firme y la sonrisa segura, enfrentó un tipo de dolor que no se expresa con lágrimas, sino con silencio. Durante un tiempo, se apartó discretamente, cumpliendo sus compromisos profesionales por deber y no por placer. Muchos esperaban que, con el tiempo, volviera a enamorarse. Al fin y al cabo, era joven, admirada y rodeada de pretendientes. Pero ocurrió lo contrario. María Victoria tomó una decisión rara e inusual: no volver a amar a otro hombre. No fue un voto religioso ni una promesa pública. Fue una elección íntima, personal, nacida de una convicción que solo ella comprendía. Cuando más tarde le preguntaron en entrevistas sobre su vida sentimental, respondió con sencillez: con Rubén fue suficiente. Esa frase, aparentemente pequeña, contenía un universo entero de emociones. En tiempos en que la fidelidad suele verse como ingenuidad, María la transformó en un símbolo de fortaleza. Su lealtad no nació de la carencia, sino del reconocimiento de haber vivido algo pleno. No quiso sustituir, no quiso repetir. Prefirió guardar el amor como se guarda una joya preciosa, no para exhibirla, sino para protegerla. Con los años, su decisión se convirtió en parte de su leyenda. La gente empezó a asociar a María Victoria no solo con la sensualidad de los escenarios, sino también con la imagen de una mujer fiel, coherente e íntegra. Nunca explotó su dolor para llamar la atención. Nunca transformó su viudez en espectáculo. Continuó trabajando, cantando y actuando, pero el brillo de sus ojos comenzó a reflejar una melancolía serena, la de quien amó profundamente y aceptó la pérdida con dignidad. Para muchos, fue un gesto de valentía. En un medio donde la fama exige reinvención constante, ella eligió permanecer igual, fiel no solo al hombre que amó, sino también a su propia esencia. Es curioso pensar que una artista tan asociada a la sensualidad y a la imagen pública se haya convertido en símbolo de un amor tan privado y duradero. Pero ese es el paradoxo que hace de María Victoria una figura única. La mujer que provocaba aplausos con una mirada y encantaba multitudes con un suspiro, vivió sus sentimientos más intensos lejos de los reflectores. Su historia de amor fue discreta, pero lo suficientemente poderosa como para atravesar medio siglo de recuerdos. E incluso cuando envejeció, cuando los tiempos cambiaron y la industria se transformó, mantuvo esa fidelidad como parte de su identidad. La lealtad de María Victoria hacia Rubén Cepeda no fue una carga, sino una elección consciente, casi una filosofía de vida. Representaba algo que iba más allá del amor romántico. Era respeto, gratitud y coherencia. Sabía que, en un mundo donde todo se reemplaza con facilidad, amores, carreras, valores, mantenerse fiel a un recuerdo verdadero es una forma de resistencia. Y una de las historias más persistentes del mundo del espectáculo mexicano fue el supuesto romance entre María Victoria y Pedro Infante, el galán inmortal del cine de oro. La combinación parecía demasiado perfecta como para no generar especulaciones. Él, el ídolo nacional, símbolo del encanto masculino y de la pasión romántica. Ella, la mujer de voz dulce y presencia magnética que desafiaba el conservadurismo.
Bastaba con que ambos aparecieran en el mismo evento, compartieran un micrófono o cruzaran una mirada en el escenario para que el público imaginara algo más. En aquella época, los rumores eran el combustible de la fama, y los artistas se veían con frecuencia convertidos en personajes de telenovelas inventadas por columnistas y locutores ansiosos de audiencia. María Victoria, siempre reservada, rara vez respondía a ese tipo de comentarios. Sabía que cuanto más se negaba, más se hablaba, y prefería el silencio elegante a la polémica. Pedro Infante, por su parte, era conocido por su carisma y su simpatía con el público. Las mujeres lo adoraban, y él correspondía con amabilidad, lo que alimentaba aún más su fama de conquistador. Sin embargo, quienes realmente lo conocieron sabían que su trato afectuoso no era necesariamente seductor, sino parte de su naturaleza generosa y espontánea. María Victoria lo entendía. Se cruzaron profesionalmente en algunas ocasiones, especialmente en programas de radio y eventos musicales, pero siempre mantuvieron una relación cordial y de respeto. Eran artistas que se admiraban mutuamente, pero que pertenecían a universos distintos. Mientras Pedro representaba al hombre popular, lleno de energía y pasión, María encarnaba a la mujer refinada e independiente, que equilibraba sensualidad y elegancia. Aún así, la prensa insistía. Los titulares decían: Pedro Infante, rendido ante los encantos de María Victoria. Las revistas de espectáculos inventaban encuentros secretos, declaraciones de amor e incluso celos de Irma Dorantes, esposa de Pedro en ese entonces. El rumor creció tanto que terminó formando parte del imaginario colectivo. Muchos creyeron que, detrás de las cámaras, existía una historia prohibida, pero la verdad era mucho más simple y, en cierto modo, más hermosa. Cuando finalmente, ya anciana, María Victoria decidió hablar sobre el tema, lo hizo con la serenidad de quien no tiene nada que ocultar. Con su característico sentido del humor, afirmó: «Nunca me cortejó, y si lo hubiera hecho, le habría dicho que no, por respeto a Irma». Esa frase fue como un punto final a una novela inventada durante generaciones. Lo dijo sin amargura ni ironía, con la claridad de quien ha vivido lo suficiente como para no necesitar demostrar nada a nadie. Lo más interesante es que su respuesta reveló más sobre ella que sobre Pedro. Mostró a una mujer que entendía el peso de la amistad y el valor de la integridad. En un ambiente donde las apariencias y los escándalos valían más que la verdad, María prefirió preservar la memoria de ambos. No necesitaba el brillo prestado de Pedro Infante para reforzar su propia leyenda. Ya había construido una carrera sólida y una imagen pública respetada. Y al desmentir la historia, no solo protegió la reputación de él, sino también a de Irma Dorantes, a quien siempre trató con cariño y consideración. Ese gesto de respeto, sencillo y directo, le ganó aún más admiración del público. Muchos comprendieron que María Victoria no era solo una estrella de talento incomparable, sino también una mujer de principios. Podría haber aprovechado el rumor para llamar la atención, podría haber explotado la curiosidad popular para obtener titulares, pero eligió el camino de la verdad. En lugar de alimentar el mito, lo deshizo con elegancia. Y fue precisamente esa actitud la que la hizo aún más admirada. Este episodio revela mucho sobre el carácter de María Victoria. Al final, el rumor que durante tanto tiempo intentó manchar o romantizar su imagen terminó sirviendo para mostrar lo contrario. La fuerza de su carácter, su ética y su capacidad de manejar la fama sin perderse en ella. María Victoria no solo desmintió una historia, dio una lección de respeto, lealtad y madurez. Y quizá por eso, cuando finalmente rompió el silencio y contó su versión, el público le creyó sin dudar. Porque, a lo largo de toda su vida, demostró que su palabra valía más que cualquier titular. Y durante muchos años, el público creyó que María Victoria había nacido en 1927. Esa era la fecha oficial, repetida por biografías, programas de televisión e incluso por sus admiradores más atentos. Pero el tiempo, que parecía correr de manera distinta para ella, guardaba una sorpresa.
La revelación ocurrió casi por casualidad, durante una celebración familiar que parecía como cualquier otra. Entre risas, velas y pasteles, uno de los nietos, sin darse cuenta del impacto que causaría, soltó la frase que lo cambiaría todo: «Mi abuela tiene 102 años». El comentario fue recibido con asombro, pero también con ternura. Nadie se apresuró a corregirlo, y María, con su humor habitual, simplemente sonrió. «Tengo más de 100. ¿Y qué?», respondió con naturalidad. Esa frase, dicha con sencillez y sin rodeos, se propagó rápidamente y se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que una simple curiosidad biográfica. El público se sorprendió, claro, pero también se sintió fascinado. ¿Cómo era posible que aquella mujer, aún lúcida, coqueta y llena de espíritu, hubiera superado ya el siglo de vida? La prensa, siempre ansiosa de titulares, intentó transformar el descubrimiento en escándalo, pero terminó rindiéndose al encanto de la historia. Lo que podría haberse visto como una mentira sobre la edad se transformó en un acto de elegancia. María Victoria no había ocultado los años por vanidad excesiva, sino por una razón práctica, casi estratégica. Cuando inició su carrera, la juventud era una especie de pasaporte al éxito, especialmente para las mujeres. Reducir la edad era, en ese contexto, una forma de protegerse, de mantenerse vigente en un medio que envejecía a las artistas antes de tiempo. Fue, por tanto, una elección de supervivencia, no de engaño. Con el paso de las décadas, mantuvo el secreto con discreción. Nunca alimentó rumores sobre ser más joven. Simplemente no corregía a quienes repetían lo que todos creían. Y, con el tiempo, la edad dejó de importar. María Victoria era una de esas raras figuras que parecían atravesar generaciones sin perder su brillo. El público veía en ella una mezcla de elegancia clásica y vitalidad moderna, una presencia que no se dejaba medir por el calendario. Su forma de envejecer era una lección silenciosa. La belleza no está en esconder el tiempo, sino en vivirlo con dignidad. Cuando la verdad salió a la luz, lo que más llamó la atención no fue el número de años, sino la forma en que los llevaba. La imagen de María Victoria a los 102 años, maquillada, con el cabello impecable, sonriente y lúcida, se volvió viral. Muchos decían que parecía desafiar las leyes del tiempo. Otros veían en ella un ejemplo de cómo el envejecimiento puede vivirse con ligereza y orgullo. Nunca intentó parecer joven. Simplemente nunca dejó de ser ella misma. Seguía arreglándose, dando entrevistas, opinando sobre música y televisión, siempre con el mismo encanto sereno que la acompañó desde los escenarios de las décadas de 1940 y 1950. Los nietos e hijos confirmaron que su verdadera edad era anterior a la que se decía oficialmente, pero nadie en la familia mostró sorpresa. Para ellos, la vitalidad de la abuela siempre había sido más impresionante que la cantidad de años vividos. Según relataron, María seguía participando en reuniones, recordaba nombres, corregía historias y hacía observaciones ingeniosas sobre el presente y el pasado. Uno de sus hijos llegó a decir que ella envejeció hacia atrás, como si el tiempo, en lugar de debilitarla, hubiera pulido su esencia. Esa percepción ayudó a transformar el episodio en algo simbólico, la confirmación de que María Victoria no solo sobrevivió al tiempo, sino que lo venció con elegancia. En lugar de causar polémica, la revelación sobre su edad generó admiración. El público comprendió que aquella mujer, que siempre vivió adelantada a su época, también había aprendido a dominar el paso del tiempo. En un mundo obsesionado con la juventud, ella demostró que el verdadero poder está en la serenidad. Y su respuesta, «Tengo más de 100, ¿y qué?», se convirtió en una especie de lema de libertad, un grito tranquilo de quien no se define por números. Al admitir que había borrado algunos años del calendario, María Victoria no perdió credibilidad, ganó humanidad. Mostró que incluso las estrellas más grandes tienen sus pequeñas estrategias para seguir haciendo lo que aman, y que no hay vergüenza en adaptarse para sobrevivir. Y el secreto que guardó durante 70 años no tenía que ver con Pedro Infante
ni con su edad. Era algo más profundo, más revelador. En silencio, María Victoria donó todo su acervo personal a una fundación cultural mexicana. Era sobre cómo quería ser recordada. Entre todas las decisiones que tomó a lo largo de su vida, ninguna fue tan simbólica y reveladora como el gesto silencioso que realizó en la vejez: donar todo su acervo personal. No hubo conferencias de prensa, discursos emotivos ni homenajes programados. Simplemente reunió lo que había guardado durante décadas, cajas y más cajas de recuerdos, y las entregó para que pasaran a formar parte de la historia del país. Era como si dijera, sin palabras, que su vida no le pertenecía solo a ella, sino a todo México. En ese gesto se concentraba toda su sabiduría y desprendimiento. Muchos artistas pasan la vida tratando de controlar cómo serán recordados, exigiendo créditos, contratos y condiciones. María hizo lo contrario. Donó con sencillez, sin pedir nada a cambio, sin cláusulas de exclusividad ni derechos de autor. Entregó partituras originales, fotografías inéditas, guiones de películas, vestuarios que ella misma diseñó, grabaciones nunca publicadas e incluso cartas personales intercambiadas con músicos y directores. Cada objeto contaba un fragmento de una época que marcó la identidad artística del país. Lo más impresionante es que esa decisión no nació de una necesidad material ni de vanidad, sino de una elección consciente, un acto de generosidad intelectual. María siempre entendió que la memoria cultural no es un trofeo privado, sino un bien colectivo. Quiso garantizar que las futuras generaciones pudieran estudiar, comprender e inspirarse en su trayectoria, no como una estatua de museo, sino como una mujer real, hecha de talento, coraje y vulnerabilidad. Para ella, el legado no se preserva ocultándolo, sino compartiéndolo. Cuando la fundación recibió el acervo, los responsables se sorprendieron por el estado impecable de las piezas. Todo estaba catalogado, limpio, cuidado con el mismo esmero con que siempre manejó su imagen pública. Era evidente que ese material no había sido olvidado en un rincón, sino protegido con amor. La noticia de la donación se difundió discretamente, sin alarde, pero generó una admiración genuina entre historiadores y artistas. En una época en que la memoria se convierte en producto y el pasado se explota comercialmente, María Victoria realizó un gesto que parecía ir en sentido contrario: renunciar al control para que su historia fuera de todos. No quiso escribir un libro de memorias ni dirigir un documental sobre sí misma. Prefirió que los hechos hablaran por ella. Y eso fue precisamente lo que encantó al público, porque al entregar sus recuerdos, también ofrecía una lección de humildad y confianza. Era como si dijera: ya viví. Ahora dejo que México cuente mi historia a su manera. Ese desprendimiento quizás sea el aspecto más admirable de su personalidad. Durante toda su vida, María supo controlar su propia narrativa. Eligió qué mostrar, qué callar, qué preservar. Pero en ese momento final, renunció a esa autoridad en nombre de la posteridad. Sabía que el arte, una vez creado, pertenece al tiempo, y el tiempo pertenece a todos. No temía ser reinterpretada, criticada o revisitada. Al contrario, lo deseaba. Quería que su obra siguiera viva, en transformación, dialogando con nuevas generaciones que tal vez nunca escucharon su voz en vivo, pero que podrían sentirla en las grabaciones que dejó. El gesto también revela la profunda conciencia que tenía sobre el valor simbólico de su trayectoria. María Victoria no se veía solo como cantante o actriz. Se entendía como parte de un movimiento mayor, una era dorada de la cultura mexicana que formó la base de lo que hoy el país reconoce como su identidad artística. Donar su acervo era, por tanto, su manera de agradecer, de devolver al pueblo lo que el pueblo le dio: el aplauso, el cariño y la admiración que la sostuvieron durante más de 7 décadas. La decisión, aunque sencilla, fue el punto culminante de una coherencia que siempre marcó su vida: generosidad sin espectáculo, grandeza sin arrogancia. Cuando le preguntaron por qué no quiso guardar sus objetos en la familia, María respondió que la memoria, cuando es verdadera, debe ser pública,
Quiso evitar que su historia se perdiera entre herencias, cajas olvidadas o disputas personales. Los recuerdos son más fuertes cuando pertenecen a todos, dijo con tono sereno. Y así, sin sentimentalismos exagerados, hizo lo que muchos no se atreverían a hacer: desprenderse de sí misma. Con ello, su figura adquirió un nuevo significado, no solo como artista, sino como guardiana del pasado cultural de todo un país. Lo más hermoso es que su gesto tuvo un efecto simbólico poderoso. Reafirmó que la grandeza de María Victoria nunca estuvo solo en los escenarios, sino también en la manera en que eligió vivir y despedirse de ellos. Su donación fue una extensión natural de toda su vida, generosa, discreta e inmensamente humana. Y fue así, sin flashes ni discursos, como cerró un ciclo con la misma elegancia con que lo comenzó, dejando a México no solo canciones y películas, sino un legado de autenticidad y respeto por el arte. Después de toda una vida bajo las luces, María Victoria nos enseñó que el verdadero brillo no proviene de los reflectores, sino de lo que dejamos en el corazón de las personas. Su talento atravesó generaciones, su elegancia venció al tiempo, y su secreto, guardado durante 70 años, no sobre el amor ni sobre la edad, sino sobre la lealtad a sí misma, reveló algo más grande que cualquier escándalo: la fuerza de una mujer que vivió con verdad, amor y propósito. No necesitó reinventarse para seguir siendo recordada. Le bastó con permanecer fiel a sí misma. Y quizá por eso, incluso después de un siglo de historia, María Victoria sigue inspirando, conmoviendo y recordándonos que el arte solo es eterno cuando nace del alma. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de María Victoria te conmovió más? ¿Su valentía, su amor o la generosidad de su gesto final? Leo todos los comentarios y me encanta saber lo que piensas. Y claro, si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también ame a las grandes leyendas de México. Así, más personas conocerán el legado de una mujer que no solo vivió su tiempo, sino que transformó el tiempo en arte.